me desperté una mañana y no pude caminar. En urgencias básicamente me dijeron que era estrés, que no sabían qué diagnóstico yo tenía y de ahí no pude volver a pararme. Es una enfermedad huérfana. Tienes un embarazo de 13 semanas. ¿Qué yo? ¿Qué? Le doy la bienvenida a todos ustedes a un nuevo capítulo de Antesala Podcast, donde compartimos historias que son motivadoras y que son un ejemplo para otros que pueden estar pasando por algo similar. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial que a mi parecer es sinónimo de valentía, de resiliencia, y que quiero que sean ustedes los que conozcan la historia tan particular de lo que pasa con esta mujer. Ella es Catalina. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Karen, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Obviamente yo súper feliz de tenerte aquí. Cata, yo la conozco hace mucho tiempo y en realidad me emociona muchísimo poder mostrar la historia de ella, porque es una historia que tiene que ver precisamente con eso que les mencioné al inicio, y es valentía, y es cómo, a pesar de tener un diagnóstico poco alentador, se sale adelante. Cata tuvo un problema de salud que, digamos, marcó un antes y un después en su vida. Antes, por supuesto, de contar un poco de lo que tiene que ver con tu antes y con tu después, pues quiero que seas tú la que nos dé una breve descripción, aunque más adelante vamos a ahondar un poco más en lo que pasó. Que seas tú la que nos diga y nos dé una breve descripción de qué fue lo que pasó en tu salud. Bueno, en el año 2022, fue en enero, me desperté una mañana y no pude caminar, así de sencillo. Días antes había tenido como una molestia en la rodilla. Yo antes, paréntesis, era muy gordita y yo lo asociaba mucho con mi peso. Entonces, siendo sincera, no le presté tanta atención a eso. Pero llegó ese día en enero y no pude caminar, me caí de la cama y de ahí no pude volver a pararme. Yo vivía en ese entonces sola, más o menos como a las 9 de la mañana llegaba quien me ayudaba en mi casa para ese entonces, y hasta que ella llega es que tomamos como acción respecto a lo que me estaba pasando. Nos fuimos en un taxi, llamamos ambulancia, no hubo respuesta de ambulancia y nos fuimos a urgencias. En urgencias básicamente me dijeron que era estrés, pero igual manera me iban a remitir a una clínica como de mayor nivel para hacer como los exámenes pertinentes. Pasan meses, Karen, meses en los que no sabían qué diagnóstico yo tenía. Pasé por un sinfín de especialistas, ortopedistas, ginecólogos, de todo tipo, cardiólogos, hasta que un día neurología decide mirarme, y no solo mirarme, sino como hacer exámenes un poquito más precisos. Y es cuando me hacen una punción lumbal. Una punción lumbal básicamente es una agujita que te insertan en medio de la columna vertebral y eso saca un líquido. Y ese líquido pasa por un proceso en donde determinan qué está pasando, y determinaron de que yo tenía una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad huérfana, de esas enfermedades que le dan a 1 en 1.000.000. Básicamente yo me gané la lotería con la enfermedad y ahí inicia todo mi proceso con esta enfermedad, que mucho más adelante la abrazo y doy mi corazón por todas las enfermedades huérfanas y todos sus pacientes, porque son enfermedades que no tienen razón, no tienen Claro. porque sí, te da básicamente. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré básicamente es una enfermedad neurológica que te ataca los músculos inferiores, en donde básicamente yo lo describo así. Imagínate que tu cuerpo es muchos cablecitos, muchos cablecitos, y llega una enfermedad que está en tu cuerpo. Esa enfermedad vive contigo, vive contigo, y de un momento a otro dice como, ay, me picó algo, voy a atacarme a mí misma. Entonces esa enfermedad es un ratoncito y se empieza a comer los cablecitos. Entonces empieza a hacer muchos huequitos por todos tus nervios. Y es por eso que empieza de abajo hacia arriba. Entonces la primera como síntoma que yo tuve fue básicamente que yo no podía caminar bien. Me dolía mucho la rodilla, de esas veces que tú vas caminando y plácates. Sí, que se te dobla. Que se te dobla. Y yo, ay, fue pucha. Así, pero ya era muy constante. Entonces el primer paso fue básicamente no sentir la pierna derecha. Ya posteriormente pasó a la pierna izquierda, y ya cuando yo estaba en hospitalización, ya pasó a las manos y posteriormente pasó a todo mi sistema respiratorio.
yo dejé de hablar, obviamente no podía mover manos, no podía mover pies, yo lo único que logré hacer fue parpadear. Y básicamente estuve en una situación de cuadraplegia, podría llamarse, durante 1 año y 1 mes. Ese día en el que tú me mencionas que te despertaste en tu cama sin poder moverte, ahí ya no, o sea, simplemente era como el no poder mover las piernas o tampoco podías mover tus brazos. Solo las piernas. En ese momento. Progresivamente cuando estaba en hospitalización fue subiendo, hasta el punto en que ya solo quedé con el parpadeo. Es una situación bien difícil y supongo que también es muy difícil el poder afrontarlo teniendo en cuenta la vida que llevabas anteriormente. Totalmente. Creo que, bueno, me dio cuando yo tenía 23 años, ya estaba graduada, ya estaba finalizando una maestría. Yo, de hecho, mi ciudad base ni siquiera era Bogotá, yo estaba aquí por vacaciones. Era una persona que tenía muchísimos planes por delante. Y claro, de la noche a la mañana que tú no camines, que no hables y básicamente que te hagan todos. Yo no tenía control de esfínteres, necesitaba una enfermera constantemente, no podía obviamente hablar, decir como, ay, me duele esto o tengo sed, no podía absolutamente nada, no, ni siquiera sabía cómo hacerme entender. Claro. Y fue frustrante, sobre todo fue frustrante el haber tenido todo en la vida y que un momento a otro se desaparezca. Para entender un poco ese cambio tan drástico, quiero que hablemos precisamente un poco de lo que pasaba antes. ¿Cómo era tu vida antes? Tú me mencionas que ni siquiera estabas radicada acá en Bogotá. ¿Dónde vivías tú? Estaba dentro de 2 ciudades. Yo me fui a estudiar en Italia, vivía en Milán, estudié Historia del Arte, aparte estudié italiano, vivía allá toda la pandemia y me dio mamitis, entonces me fui con mi mamá, ella vive en Nueva York, y allá en Nueva York, para estar pues básicamente con ella me tenía que aplicar la vacuna, la 3ª dosis del COVID. Eso es importante porque más adelante esto va a ser como algo significativo. Entonces vivía en Nueva York, yo soy abogada, tengo estudios en Fashion Law y en Derecho Intelectual, Propiedad Intelectual. Entonces sí, no, mi vida radicaba entre Milán y Nueva York y eventualmente vine aquí a Colombia a visitar a mi familia, a visitar a mis amigos, a hacerme aparte chequeos médicos porque todo este tema de la salud por fuera de Colombia es totalmente costoso. Y sí, era como ese espacio que me iba a dar para seguir mis estudios. En el momento en que te digo como que mi vida se paró totalmente, yo estaba haciendo papeles para irme a estudiar a una universidad en Francia. Entonces eso era más que seguro, ya había hecho entrevistas, ya había hecho absolutamente todo, básicamente era comprar el tiquete e irme. Pero pues la vida decidió tomar decisiones por mí y bueno, hoy abrazo esa Catalina del pasado. En ese momento no lo entendía y duré mucho tiempo no entendiéndolo. Claro. Pero ya hoy entiendo por qué. No, y es que era un recorrido profesional siempre muy amplio, o sea, tenías ya un buen recorrido profesional, tenías ya una vida establecida en otro lugar. Y digamos que sí, los planes te cambiaron, finalmente tuviste que quedarte aquí. En este punto de tu vida tú dices como abrazo la enfermedad. También abrazas el momento en el que te encuentras ahora y abrazas en lo que se ha convertido tu vida en este momento. Totalmente, Karen. Yo soy una persona totalmente diferente. Para mí hay un antes y un después, como tú decías. Yo era una niña, por decirlo, tenía 23 años, pero seguía con mentalidad de niña. Era una niña que siempre vive en el privilegio. Era una niña que no sabía más allá de trabajar por sus cosas. Si bien mis papás me dieron todo y lo agradezco, también eso implica que tú empiezas a tener una personalidad de que todo el mundo te debe todo. Claro. Entonces yo tenía una óptica de la vida en que todo el mundo me debía todo y todo el mundo lo miraba con un ímpetu de superioridad y te llega un diagnóstico médico en que no importa la cuenta de banco la tengas seteada, no importa la plata. Entonces, y eso me dio muy duro porque yo decía, no, entonces busquen hospitales, busquen clínicas, busquen médicos. No, es que no hay cura. Es que sencillamente no hay cura. Yo, pero ¿cómo no va a haber cura? Y eso también golpeó mucho en mi familia porque era como así que no hay cura. Claro. Y buscaban un montón de médicos, buscaban soluciones, especialistas y demás. Y llegó el punto en que un muy buen neurólogo del hospital de Medellín aquí en Bogotá dijo como, cálmese, no tiene cura, viva este momento
y vamos viendo progresivamente a ver qué nos depara la vida. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, o sea, básicamente la solución era adáptese. Adáptese. No busque solución, sino adáptese. Exacto, y yo era una mujer que todo lo quería ya. Ujú. O sea, yo decía, esto se hace así y ya. Y sí, creo que era un poco, no sé cómo decirlo, caprichosa. Ujú. Y la enfermedad te da un sacudón y te dice como no, hasta que se me dé la gana. Duro. Bueno, pues volvamos a ese momento entonces en el que inició esa enfermedad que te acompañó por tanto tiempo. Entonces, tú me mencionas entonces, te despertaste un día, no podías mover tus piernas y fue progresivo la pérdida del movimiento del resto de tus articulaciones. ¿Cómo fue ese primer instante de urgencias? Porque tú misma me dices, no daban con el diagnóstico. No. Entonces, ¿qué fue para ti esa situación en la que no sé qué es lo que tengo, nadie sabe cómo ayudarme, pero yo sé que no me puedo mover? Uy, frustrante. Ha sido de las peores sensaciones que yo he sentido en mi vida. El hecho de no poder correr, el hecho de no poder gritar, Claro. el hecho de no poder pedir ayuda. Y llegó un punto en la enfermedad que ahora lo entiendo y es como la moraleja de la enfermedad, es que me llegó en un punto en mi vida en el que estaba sola. Mi mamá fue una muy buena abogada aquí en Colombia, pero por temas de seguridad se tuvo que ir del país. Uh-huh. En ese sentido, ella no puede regresar. Y con mi papá no tenía relación desde que me fui a Italia, o sea, 3 años atrás. Entonces, solo tenía a quien fue mi pareja durante toda mi vida, Uh-huh. Dylan. Entonces, llego y le digo como, mira, está pasando esto, dejé de caminar, tengo mucho miedo, no sé qué va a pasar de mi vida y me gustaría que me acompañaras. En ese entonces nosotros ni siquiera éramos pareja, era una pareja demasiado interviniente. Claro, pues estoy viviendo en otro lugar también. Exacto. Y ese hombre se puso la 10 y él y con su familia fueron las personas que me apoyaron demasiado en todo. Hay que ir a tal cita, hay que ir a tal lugar, busquemos soluciones. Cuando digo buscamos soluciones, también era como mi familia pegándose a la esperanza de que yo volviera a caminar lo más pronto posible. Entonces, busquemos curas, busquemos medicina alternativa, todo para lograr que yo caminara. Pero ahí es donde te digo, y pasan los meses en Medellín, en hospitalización, yo estaba en una habitación que yo no veía si era día o noche, yo solo sabía que cambiaba el día por el cambio de turno de las enfermeras. Y poquito a poco se me fue bajando esa sensación de 1000 revoluciones y buscar soluciones. Y ya dije como, ok, voy a afrontarlo y voy a ver qué puedo aprender de esto. ¿Pero cuánto tiempo duraste en sí hospitalizada? En esa habitación duré 4 meses y medio. ¿De corrido? De corrido. Eventualmente bajaba de piso porque, claro, como el cuerpo está como en un shock de que empieza a tratar de consumir todo tu cuerpo. La enfermedad trata de consumir todo. Yo tenía como problemas respiratorios, entonces me bajaban a UCI. Ahí peor. Ahí yo no sabía ni siquiera si era día o noche, yo no conocía a los enfermeros. Nuevamente me subían a piso, volvía con las enfermeras que ya me conocía y demás. Pero sí, duré 4 meses y medio sin saber nada al exterior. Nadie, absolutamente nadie sabía yo qué estaba pasando. Solo sabían como 5 personas, las 5 personas que más amo en esta vida. Claro, las que tú mencionaste, pero tú en ese momento ni siquiera durante esos 4 meses retomaste la relación con tu papá, o sea, ¿volviste a hablar con tu papá o tu familia acá o durante todo ese tiempo no? No, nada. Solo hasta que yo salgo de hospitalización, que Dylan me dice como, creo que tu papá se merece la verdad y creo que se merece que vea a su hija, al menos así sea por última vez, porque era un diagnóstico totalmente reservado. O sea, ¿tu papá no sabía que tú tenías eso? Mi papá ni siquiera sabía que yo había regresado de Italia. Calcula. ¿Verdad? Sí, entonces Dylan es como la voz de la razón en ese sentido y me dice como, creo que tu papá merece saber qué está pasando contigo. Claro. Y démosle la última oportunidad porque es que Catalina, no sabemos si tú el día de mañana amanezcas. Es que era eso. Eran 24 horas en vilo, yo no podía estar sola porque yo tenía problemas también respiratorios. Y aquí abro un paréntesis y es el paréntesis más importante de mi vida y es que
en medio de tratar de averiguar yo qué tenía, me hacen exámenes como de rutina, ¿sabes? Como no sé cómo sea la rutina en cada clínica, pero ellos me hacían como exámenes de sangre y en esos resultados yo ya estaba interna. Me dice, pasa la ruta de ginecología, porque ya es como, pasan los de neurología, pasan los de ortopedia y Claro. pasó ginecología. Y me dicen como paciente Catalina Montoya, y yo, ¿por qué si yo soy de neurología? Y me dicen como, tienes un embarazo de 13 semanas. Por Dios, o sea, fue ahí mismo mientras estabas afrontando todo lo de tu problema de salud. Uh-huh. ¿Y cómo fue recibir Toda esa mi- noticia? Porque es una notición, pero pues por supuesto se hace mucho más impactante el hecho de que surgiera en ese momento. Total, yo no me lo esperaba en absoluto. Y obviamente cae como un baldado de agua fría. ¿Qué? Y me dice como, sí, tienes 13 semanas de embarazo. Y ponle que cuando me dan la noticia, yo a los pocos días ya yo dejo de hablar. Entonces yo le alcanzo a contar la historia al papá de mi hijo y él me dice como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente me dieron la oportunidad del aborto, aplicaba para ese entonces. Sin embargo, decidí arriesgarme. Claro. Y hoy le doy todo a mi hijo, o sea, le doy muchas, muchas gracias, porque si no hubiera sido por él, en verdad es que si no me hubieran dicho que yo estaba embarazada, yo seguramente yo no estaría acá. Te habrías echado la pena. Claro, yo ya estaba depresiva, yo ya le decía a Dylan de que me quería morir. Yo Claro. deseaba todos los días que amanecía, yo deseaba morirme. Yo decía como Claro. yo no quiero. Y claro, como ningún médico, ningún neurólogo me daba las expectativas de que yo siguiera con vida, yo todos los días le rogaba a Dios y decía, Dios, llévame. Claro. Llévame porque yo no tengo nada que hacer, no tengo a mi papá, no tengo a mi mamá, yo no voy a ser una persona útil, dale mi vida a otro ser humano, le decía yo. Y cuando me dan la noticia de Martín, yo digo como, bueno, tal vez esta es la señal de Dios, la señal Sí, del universo, claro. de que tenemos una segunda oportunidad. Y ahí yo empiezo a coger fuerza, ya eso ya fue saliendo ya para la hospitalización, empezó a tomar fuerza, me regresa un poquito la voz y ya me dan de alta de la clínica, ya puedo tener como hospitalización en casa. Ok. Y esa hospitalización en casa básicamente era desayunar, almorzar y cenar terapia física. Yo no descansaba. Mi terapia física era dificilísimo en ese entonces, que era alzar las manitos así, tratar de mover las caderas. Y ahí es donde conozco a mi fisiatra y a mi neuróloga que me iba a tratar nuevamente. Y los amo y les agradezco, me salvaron la vida, no solo por ser unos profesionales excelentes, sino que también me terapiaron, son mis psicólogos y mis fisiatras Claro. y mis psicólogos, me terapiaron y me hicieron creerme el cuento en que yo podía y es la vida dándome una segunda oportunidad para vivir y que Martín iba a conocer una mamá caminando. Uh-huh. Y fue así. Pero en ese momento, ¿a ti te habían dicho que sí podías volver a caminar o te habían dicho definitivamente, o sea, se tiene que adaptar porque usted no va a volver a caminar? El primer neurólogo, el me hereda y me dice como, literalmente me dijo así, no, China, yo lo veo grave. Claro, yo No, ya peor. me derrumbo totalmente. Y yo le decía a Dylan como, no, Martín no se merece una mamá que no vaya a caminar. Y le decía a Dylan como, yo no quiero ser una carga para ti, tú y yo ni siquiera somos pareja. Y él me dijo como, sí, tú y yo somos pareja, tú y yo vamos a ser los papás de Martín y nos vamos contra todo el mundo, porque yo sé que tú vas a caminar. Y empecé poquito a poquito a meterme el chip en la cabeza de que yo voy a caminar. Pero por el otro lado tenía ese tipo de personas del sector médico que en verdad no le dan. Sí, o sea, como que lo único Esperanzas que a hacen nadie. es darte más desesperanza, por decirlo Exacto. Entonces a veces uno se aferra a cositas chiquiticas y mi cosita chiquitica era ese ser humano que estaba naciendo dentro de mí y yo era como yo sé
puede que todo el mundo me diga que yo no voy a caminar, pero yo voy a caminar. Y Martín y yo vamos a aprender a caminar juntos. Y así fue. Y me mentalicé por ese año y un mes. Y caminé al mes de que Martín nació. Que eso también fue otra historia. ¿Tú tuviste a tu bebé estando todavía en una silla de ruedas? Totalmente. El parto de Martín es un parto sin precedentes aquí en Colombia. A mí me tocó afiliarme a la prepagada porque yo estaba afiliada a mi EPS y ningún ginecobstetra quería llevar el caso. Claro. Todo el mundo miraba la historia clínica y todo el mundo era... Pasé por 3 ginecólogos de mi EPS hasta que una ginecóloga me dice como, hay la oportunidad de que tú ingreses a una prepagada y tienes cita con este doctor, y así lo hice. Me uní a la prepagada y me dijeron que el médico especialista que me tenía que tratar es un perinatólogo. Los perinatólogos son básicamente ginecólogos, pero tienen como especialidades en esas enfermedades raras o enfermedades que a lo mejor no hay precedente aquí en Colombia. Hay 2 ginecólogos afiliados a esa prepagada y uno ya tenía la agenda completa. Y yo, ay, Dios mío. O sea, tenías una opción. Una opción. Y el médico, cuando yo lo llamo, la secretaria me dice como, no, mira, están en Emiratos Árabes. Y yo no, y ahora. Entonces el problema es que si yo tenía un parto natural, seguramente yo no podía, porque claramente yo no tenía la fuerza para pujar. Claro. Entonces, por eso ningún ginecobstetra quería llevar mi caso. Todo el mundo era así, se botaba la pelota. Hasta que, gracias a mi prima en ese entonces estaba estudiando medicina, como que logramos contactar y demás, llamadas aquí, llamadas allá. Me llama Mauricio Herrera y el doctor Mauricio me dice como, pásame tu historia clínica, la leo y te llamo en 3 días. Y así fue, me llamó en 3 días y me dijo, ok, listo, viajamos a Colombia, todo mi equipo, me gusta tu caso y tu hijo va a nacer. Y se viene todo ese equipo de Emiratos Árabes a llevar mi parto. Y obviamente salió por un ojo de la cara. Por supuesto. Pero lo vale, porque mi hijo es mi estrella, mi hijo es la luz de mi vida. Y el parto de él fue sin precedentes, que fue un parto de una enfermedad huérfana en la que yo estaba en silla de ruedas, fue por cesárea, fue con anestesia general, es decir, que yo hasta el otro día conozco a mi hijo. Y el que está en el parto es el papá de mi hijo, Dylan. Dylan casi se muere. Por supuesto. Dylan vio el paso a paso del parto y él me cuenta que cuando sacan a Martín, Martín no lloró y nació morado. Y todos los médicos se veían con una cara de tragedia. De susto, por supuesto, porque imagínate. Y Dylan es paciente cardíaco y él era, no, mi corazón. Ay, para él no. también fue terrible. Para él fue mucho más terrible, yo creo, que emocionalmente. Él era mi roca, pero yo sabía que él también podía de vez en cuando derrumbarse, y hoy le agradezco que fue muy fuerte el ver a tu hijo morado, no lloró, todos los médicos, Finalmente Martín llora como al 1.5 minutos y ya todo el mundo hace, nació cangurito, nació pues chiquitico, bajito de peso, pero pues al menos ya nació y nació súper saludable. Es un niño muy feliz, es un niño demasiado feliz y es la alegría de 2 familias que a lo mejor estaban un poquito róticas emocionalmente. No, y que desde el embarazo igual ese bebé se convirtió en lo que tú dices, que tú mencionas que Dylan era tu roca, a la final tu bebé también se convirtió en una roca para todo el mundo. Sí. Porque a ti te dio la fuerza para salir adelante, seguramente a las personas que te rodeaban, a tu red de apoyo también les dio como ese empuje para ayudarte a ti a superar esa situación difícil, para poder tener a ese bebé y que ese bebé tuviera la vida que se merecía y que tenía que tener. Pero sí me surge, por supuesto, la duda, porque sé que es algo muy difícil, no solo la situación en la que te encontrabas, ya de por sí, digamos que un embarazo se lleva con precauciones,
Pero la condición en la que tú te encontrabas en ese momento, supongo que hizo que fueran mucho más extremas esas precauciones que tenías que tomar. Totalmente. Aparte que era una mujer en silla de ruedas, que cuando me pasaban de camilla en camilla, incluso a los enfermeros les daba miedo tocarme. Claro. También mi familia. Y ahí viene el tema que te quería tocar acerca de la vacuna del COVID. Y es que las embarazadas tenemos que tener como un esquema de vacunas. Uh-huh. A mí por la enfermedad yo ya no me puedo volver a vacunar. Yo llegué hasta la 3ª dosis del COVID y por la enfermedad se manejan 3 hipótesis, de las cuales tengo que seguir teniendo cuidado incluso años posteriores. 1, pues obviamente no me puedo volver a vacunar. 2, tengo que tener mucho cuidado con los alimentos porque cualquier enfermedad gastrointestinal me puede reactivar la enfermedad. Uh-huh. Y enfermedades respiratorias y claramente de un COVID. Entonces yo vivía casi que en un sarcófago, como que nadie se me acerque, nadie con gripa, incluso en las clínicas, tapabocas, demás, Claro. Todo era súper minucioso, súper minucioso, y el cuidado que yo tenía era exhaustivo, exhaustivo para claramente salvaguardar a Martín, y que Martín también, incluso, si yo tuve un diagnóstico en el tema neurológico, él también tenía un diagnóstico, y era que los ginecos decían como, viene muy bajito de peso. Era la semana 30 y Martín pesaba 900 gramos, Uh-huh. cuando se supone que él tendría que estar pesando, o un bebé en un embarazo normal debería estar pesando de los 2000 para arriba. Entonces todo el mundo era con una cara de tragedia. Por supuesto, Y en verdad no, o sea, del sector Qué médico angustia. nadie me daba esperanzas, y por eso me aferraba mucho a mi familia. En verdad, por eso hago como la diferencia entre cómo fue mi neuróloga y mi fisiatra, que ellos en verdad fueron los únicos que me dieron esperanzas. Y de ahí también me aferré. Eso que tú me mencionas sobre las vacunas, tú precisamente cuando nos estabas hablando del tema de Estados Unidos, mencionaste la vacuna del COVID. ¿Tenía algo que ver? O sea, eso que tú dices de que tienes que en ese momento tener precaución de no vacunarte, pues sí, con las vacunas, de que no puedes vacunarte, pero ¿a qué se debe esto? ¿Tu enfermedad tiene algo que ver con el tema de las vacunas o de esa vacuna que te pusiste contra el COVID? ¿O pues simplemente una imagínate hipótesis? que una vez empiezo yo a tener demasiadas citas con neurólogos. El Guillain-Barré hace mucho no se veía en Colombia, no había data reciente. Y lo que se habla, se hacen como hipótesis, ¿sabes? Porque en el sector médico tampoco, o sea, como por temas legales no puede precisar y no puede asumir algo, se habla de hipótesis. Y lo que dice el sector médico y lo que dicen las investigaciones es que las vacunas del COVID empiezan a despertar esas enfermedades que hace mucho se consideraban dormidas, por decirlo así. Entonces, por eso se maneja la hipótesis, que nosotros fuimos un experimento Uh-huh. con ese tema de vacunas. De ahí salen un montón de casos de fibromialgia, de esclerosis múltiple, Guillain-Barré, artritis y demás. Y ahí está el Guillain-Barré, que vuelve a reaparecer, por lo menos aquí en Colombia empieza a aparecer nuevamente data. Entonces esa es como la primera hipótesis que mantienen ellos, el tema de las vacunas contra el COVID. También se maneja la hipótesis del bichito del Zika. El Zika Uh-huh. puede causar este tipo de enfermedades. Y la hipótesis más reciente que me dijeron, porque yo sigo en controles de neurología, es que cuando una mujer está en embarazo, muchas de las hormonas, es como un cóctel de hormonas, ¿sabes? Y se empiezan a alocar. Y como que ese tipo de reacciones también hace que aparezcan enfermedades que hace mucho tiempo estaban dormidas, y puede que la hormona que produce el embarazo produzca esa enfermedad. Okay. Entonces son las 3 hipótesis que manejamos con mis neurólogos. No nos arriesgamos a asegurar algo. A dar una causa específica. Sin embargo, sí tengo que tener cuidado. O sea, no solo como con las vacunas contra el COVID, sino fiebre amarilla y demás. Y no es que yo sea antivacunas, mi hijo tiene las vacunas normal. Sí. Pero sí es como no correr el riesgo.
Sí, es más por tu condición, por lo que, pues ya por el precedente que tú tienes, que pues te cuidas más en ese tipo de recomendaciones que por supuesto tuvieron que haberte dado para tu condición de salud. Esa red de apoyo que tú me mencionas podría estar conformada por Dylan, por la familia de Dylan y por esos dos fisioterapeutas, ¿me dijiste? Los dos eran fisioterapeutas. El fisio y la neuróloga. Ok. ¿Sientes que el papel de esa red de apoyo fue crucial en tu recuperación o que en este momento tú estés como estés? Total, y ahí quiero agregar otras personitas, obviamente mi mamá desde la distancia, que Claro. se quería morir, pobrecita. No, la me entiendo. imagino, teniéndola Se ahí quería enferma morir. y lejos. Exacto. Mi papá eventualmente también fue un pilar fundamental en la historia. Y mi nana, que me ha cuidado toda la vida, Gladysita, con ellos, sí, fueron esa roca súper importante para mi vida y que agradezco hoy en día seguirlos teniendo. Yo no tenía relación con la familia de Dylan y ese tipo de situaciones me hizo no solo encontrar otra mamá, que es la mamá de Dylan, Daisy, sino encontrar hermanitas, encontrar otro papá, encontrar otro núcleo familiar. Y hoy en día agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo porque puede que ellos no tuvieran la solución, pero al menos tenía sus palabras y tenía su compañía, que para Claro, mí es lo más importante. Y son el amor de la vida de Martín. Martín se desvive por todos ellos. Me imagino. Entonces mi corazón está llenito de amor en ese sentido. Pero eso es súper importante porque en el tema de recuperación siento que eso marca algo muy clave y es el tener una muy buena red de apoyo hace que tu recuperación precisamente sea un poco más satisfactoria. ¿Y qué pasó? Porque si me surge la duda, ¿qué pasó cuando tu papá se enteró de lo que tenías? O sea, de que estabas enferma, del proceso que habías llevado, porque es que no fue como papá se enferma, acompáñame en el proceso, sino papá, estoy enferma, ya pasé por un proceso bien largo. ¿Qué dijo? O sea, ¿cómo fue esa reacción y qué pasó después de? Yo soy hija única y a él le dio muy duro de que yo me fuera a Italia y yo rompiera todo contacto con él. Y cuando me ve en silla de ruedas, me ve delgadísima, porque yo me bajé de peso terrible, yo en el embarazo pesaba 38 kilos. Y más allá de, porque otra reacción de otra persona hubiera dicho, pero ¿usted por qué no me avisó? Por supuesto. Él lo único que hizo fue abrazarme y me dijo como, ya llegué. Y yo, ay, me derrumbo. Te derrumbaste. Me derrumbo. Claro, nuevamente era mi papá viendo a esa niña chiquitica. Y eran las palabras que yo necesitaba. Y de ahí nuestra relación mejoró un montón, a decir verdad. Ha sido un apoyo tremendo mi papá, en todo aspecto. Es un excelente abuelo, es un excelente papá, es un muy buen ser humano. Entonces agradezco en mi vida a tenerlo actualmente en mi vida nuevamente. Claro, digamos que esto sirvió de pronto para que reconectaran un poco y esa relación que de pronto en algún momento se había dañado por sus razones, pues volviera a fluir como tenía que ser. Es que igual, pues es el papá, imposible que no le doliera lo que estaba pasando contigo y sin saber ni siquiera cómo brindarte también ese apoyo, porque en el momento en el que tú le dices a tu papá, ¿ya caminabas o...? No, seguía en silla de ruedas, estaba en la peor parte de la enfermedad. Bueno, entonces sirvió también de apoyo un montón, sí, para terminar de recuperarte. Totalmente. ¿Cómo fue esa nueva realidad tuya? Porque supongo que no es solamente el saber que tienes esa enfermedad, sino también la nueva realidad, el que me tengo que adaptar a que ahora estoy en una silla de ruedas, me tengo que adaptar a que ahora todo lo hagan por mí, me tengo que adaptar a un montón de cosas que antes estaba acostumbrada a hacer y ahorita ya no puedo hacerlas. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Me frustraba demasiado y lloraba muchísimo. Me odiaba a mí misma y yo decía, me lo merezco, pero porque yo... Eso fue como los primeros meses. Ya eventualmente cuando senté cabeza y dije como, bueno, este es un diagnóstico que me va a acompañar indeterminadamente. Ya empecé a acariciar un poquito la enfermedad. Detestaba la silla de ruedas, pero después fue mi mejor amiga. Gracias a ella me podía transportar. A veces la gente me llevaba,
pero yo trataba aún así de ser una persona autónoma y yo decía como no, yo puedo, Claro. y yo misma podía. Entonces poquito a poquito empecé yo a hacer cosas por mí misma, me dio muy duro y también agradezco mucho el apoyo psicológico que tuve porque yo andaba en una depresión que me consumía y eso tampoco era bueno para mi embarazo. O sea, mientras lidiaste con ese problema de salud, también tenías, pues de salud física, también tenías que lidiar con un problema de salud mental. Total. Y que yo quería salir a correr. O sea, imagínate que tu mente sepa cómo correr, cómo caminar, cómo hablar, pero tu cuerpo no te dé la señal. Exacto, no te responde. Entonces yo vivía brava con la vida, brava, y yo decía, ¿pero por qué? Después llegó un punto en que yo decía como, bueno, a lo mejor yo fui muy mala en el pasado y me lo merezco. Yo pasé por todas las etapas que uno puede pasar con un diagnóstico. Y yo digo eso, como sabes, como no es propiamente de un diagnóstico de una enfermedad huérfana, sino que asumo yo que todos los pacientes, no sé, un posible cáncer, un posible VIH, una posible fibrosis, un posible, no sé, temas cardíacos, creo que todo el mundo pasa por el hecho de ¿por qué a mí? Claro. Y así seas creyente o no, tú le dices al mundo y a Dios, al planeta, lo que creas, ¿por qué a mí? Porque sentías tú que te merecías lo que estaba pasando en ese momento. O sea, lo que a ti te estaba pasando, porque tú me dices, sentía que me lo merecía, que eso tenía que pasar. ¿Por qué tú sentías eso? O sea, ¿por qué pasaba por tu cabeza? Tal vez en mi mente me pegó una mala jugada y empecé a pensar muchas cosas del pasado. A lo mejor que sí, fui una niña muy caprichosa y a lo mejor causé dolor en muchas personas y yo decía como sí. Tal vez por eso fue. O sea, sentías que eso tenía que pasarte porque de Sí. pronto no fuiste lo suficientemente agradecida o Totalmente. en un principio pues no fuiste fácil de llevar como tú dices, pero pues a la final era como el karma. No, y pues a la final en verdad, o sea, son cosas de la edad también, ¿no? Siento que son cosas de la edad, pero pues una enfermedad nunca va a ser, nadie nunca va a ser merecedor de una enfermedad. No, para nada, no. No, y en ese sentido después lo asimilé y dije como bueno, tal vez en verdad solo fue la ruleta de la vida que me hizo vivir esta enfermedad y le agradezco demasiado a la vida, a Dios, a los planetas de haber puesto esta enfermedad en mi vida porque el chip con el que yo veía todo cambió totalmente. Claro. Me dio una dosis de humildad terrible. Creo que ahora soy mucho más consciente del daño que podemos ocasionar en las personas, soy mucho más consciente en que quiero vivir mi vida siendo totalmente tranquila, ayudando a las personas y cambia totalmente la manera en que yo veo todo. Veo la maternidad totalmente diferente. Claro. Mi relación con mi mamá no fue muy buena, por lo menos en mi adolescencia, y cambia totalmente la manera en que yo miro a mi mamá. Cambia totalmente la manera en que yo miro incluso a los niños, porque yo te digo, yo no quería ser mamá. Yo decía como, no, eso no es para mí. Sí. Y más con una vida como tan traginosa, en el sentido de que yo me la pasaba en Milán, Nueva York, Bogotá. Para mí no tenía sentido formar una familia y obviamente tener un bebé. No estaba dentro de tus planes. No estaba dentro de mis planes y hoy lo miro de otra manera. Hoy lo miro como, es lo mejor que me pudo haber pasado. También la manera en que yo miro a mi papá, la manera en que miro a las mamás en general cambia mucho, y sobre todo a las mujeres, y sobre todo a los pacientes. Entonces, ¿sabes cómo son muchos enfoques en los que cambió mi mentalidad? O sea, te dio una dosis de empatía que Total. De pronto antes no tenías. Totalmente. Impresionante. Y de ahí nace también, creo que siempre tuve la dosis de querer ayudar, y ayudaba, yo siempre hacía voluntariados y demás, pero ahora creo que estoy mucho más enfocada como en las personas que tienen movilidad reducida, enfocada en las personas que pasan por un diagnóstico que no es fácil. No, por supuesto. En personas con diagnósticos fácil, más ser mamá, ser papá. Entonces sí, siento que mi vida tomó un enfoque totalmente diferente y agradezco. ¿En qué momento retomaste el volver a caminar? O sea, ¿en qué momento volviste a caminar y dijiste como, Dios, esto está avanzando, o sea, realmente me estoy recuperando? Al mes que nació Martín, me aplican un medicamento que se llama inmunoglobulina.
No te garantizaba recuperarte de la enfermedad, es decir, no te garantizaba caminar, lo único que hacía es que cortaba el efecto de la enfermedad. Y tú te encargabas de ahí en adelante de tu recuperación. Me dan esa dosis y yo empiezo a mover los deditos. Y yo, yo lloraba, yo no lo puedo creer. Empecé a sentir nuevamente, porque claro, a mí me ponían agujitas y yo no sentía nada. Empecé a sentir las manitos de Martín. Entonces, poquito a poquito, empiezo a sentir y nuevamente vuelve la motricidad a mi cuerpo y Martín camina a los 6 meses. Martín y yo caminamos al mismo tiempo. Él Oye, y yo. súper pronto, 6 meses, era un bebé. Sí, Martín empieza a agarrarse de las paredes porque como me veía a mí agarrarme a las paredes, yo fui muy terca. Y claro, yo apenas empiezo a ver que puedo tener un poquito de movilidad, yo le decía a la gente, no, yo puedo. Y me agarraba a las paredes, y yo así me tomé media hora yo irme al baño, yo voy a ir al baño, no voy a volver a usar esa silla de ruedas. Y claro, Martín empezó a tener esa mímica y decía como, bueno, mamá camina así, yo creo que así caminan los seres humanos normales. Y así empezamos los dos y caminamos al tiempo. O sea, se cumplió lo que tú dijiste antes. Se cumplió lo que yo dije. Martín y yo vamos a aprender a caminar al tiempo. Y así fue. Y así fue. Y Martín y yo hemos sido estudiantes de la vida al mismo tiempo, aprender a hablar, aprender a caminar, aprender a comer. Entonces es muy bonito, ya de por sí, el vínculo que yo tengo de él, mamá-hijo, ahora el vínculo de volver a renacer. Claro. Es como, a veces, no me gusta compararme, pero a veces tomo como este tema de la leyenda del ave fénix. Es que del peor momento en el que estaba, vuelvo a renacer y renazco como una persona totalmente diferente, no solo física, sino también mentalmente. Entonces tengo esa paradoja en mi vida y lo manejo así. Y aplica verdaderamente. ¿Y cómo fue ese proceso de maternidad tuyo mientras estabas en ese proceso de ya volver a caminar? Lo que tú dices, al tiempo de Martín, aprender a caminar, aprender a hablar, pero ese proceso de maternidad tuyo, o sea, esa labor de madre era, supongo, un poco más complicada, pero ¿cómo la tomaste tú? ¿Cómo impactó para ti tu vida? En tu vida. De por sí la maternidad es difícil y me le quito el sombrero a todas las mamás. En este caso fue un poquito más complicado e hice terapia con mi hijo, entonces desde cambiar un pañal para mí era totalmente complicado, amamantar también era complicado, pero lo tomé como un reto y lo tomé como un acto plenamente de amor a mi hijo, y ahí es donde te digo que el amor salva. El amor salva desde que yo me enteré de que estaba embarazada hasta que lo vi en vivo y en directo. Todo era, voy a hacerlo por Martín, voy a hacerlo por Martín. Martín se merece una mamá saludable, tanto física como mentalmente, y todo era en pro de él. Entonces ese fue el push de mi vida y poquito a poquito me fui soltando. Sí, no fue fácil, sí, pero ahí también está mi círculo de apoyo. Daisy me ayudó muchísimo, las hermanas de Dylan también me ayudaron muchísimo, mi papá, mi mamá desde la distancia en lo que podía hacer. Entonces, sí, fue complicado. De ahí yo digo, ya no quiero ser mamá. Martín y ya. Sí, no, decidí dedicarme totalmente a Martín, creo que se merece toda mi atención. Y bueno, hemos sido estudiantes y él ha sido también profesor mío en ese sentido. ¿Cómo es tu vida ahora, Cata? O sea, después de haber pasado por esto tan complicado en tu vida, después de haberlo superado, porque pues es evidente, ya puedes caminar, te puedes mover, un diagnóstico que de pronto era poco alentador, porque pues desde un principio como que no te metieron en la cabeza, sí, vas a volver a caminar, sino es una enfermedad que es incurable. Y en este momento, pues yo te veo, caminas, te mueves, estás disfrutándote al máximo a tu bebé. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo sientes que cambió y que en este momento te encuentras tú? Afortunadamente mi vida en este momento espectacular. Amo mi vida. Obviamente hay días buenos, hay días malos, pero abrazo totalmente seguir aquí, seguir disfrutando a mi hijo, seguir disfrutando las cosas mínimas que es
caminar por un vaso de agua, salir y ver el sol, tomar sol, incluso quejarme de la lluvia de Bogotá. Sí. Para mí el día a día es una bendición y es un regalo que me permitió la vida por segunda vez. Pasé por un proceso psicológico también de yo creerme de que puedo volver a ser una persona normal. Claro. A mí me daba pánico salir. Yo decía, no, me van a tumbar, yo no creo que sea capaz de caminar no sé cuántas cuadras. Y ha sido un proceso del día a día, yo creerme el cuento de que la vida te dio una segunda oportunidad, hazla valer y que esta vez sea positivo y que esta vez tengas un impacto. Entonces vivo con el refrán y con la misión de hacer todos los días de mi vida un excelente día, no tener como un positivismo tóxico, lo que te digo, hay días buenos, claro. Hay días malos, pero nunca una situación así va a ser para siempre, y eso es lo que me enseñó la enfermedad. Todo puede cambiar y puede tomar 1 año, 2 años, 10 años, pero todo va a cambiar y cambia para bien. Entonces todos los días tomo decisiones en pro de ser feliz, de hacer feliz a mi hijo, ser saludable y sobre todo hacer el bien. Claro. ¿Te dejó algún tipo de secuela? O sea, ¿en ese momento tienes algo? No sé correr. No sé correr. Entonces vivo la vida tranquila, digo, ¿para qué correr? Bueno, tranquila, sin preocupaciones. Sí, sin preocupaciones, sí. A veces corro por Martín, pero tampoco me hace correr tanto. Pero es lo único que en ese momento te dejó la enfermedad, o sea, tu movilidad regresó al 100%. En un 99%, sí. Total. Eso ya es ganancia. Eso ya es ganancia, totalmente, porque la neuróloga me dice como que los poquitos casos que hay de esa enfermedad, algunos pacientes están en silla de ruedas o el siguiente paso a la silla de ruedas son unos bastoncitos. Y yo soy un caso de éxito. Volví a caminar y volví a recuperar mi vida totalmente. Con voluntad. Con importantísimo. Sí. Con voluntad y una pequeña roquita. Sí, sí. ¿Qué enseñanza crees que a ti te dejó ya esto? Aunque pues me la has mencionado durante toda la entrevista y yo la tengo clarísima porque pues nada más el verte a ti ya deja una enseñanza grandísima, el escuchar tu historia deja una enseñanza grandísima, pero a ti, ¿qué enseñanza te dejó todo esto y cuál crees que es ese ejemplo que de pronto tu vida puede darle a otra persona que esté pasando por una situación, no voy a decir que por la misma enfermedad, pero sí por una situación de salud compleja, en la que de pronto piensan que no hay ninguna salida porque pues así se lo ha hecho creer el sistema? A esas personas les diría que un diagnóstico no nos define, ni nos definirá. 2, la mente tiene un poder que a veces nosotros subestimamos y hay que creernos el cuento. Y puede que un montón de gente te diga y que puede que uno esté meses, años incluso, con los mismos síntomas, con el mismo diagnóstico, pero creo que uno se tiene que creer el cuento. Creo que la enfermedad y me da como una dosis de perseverancia, sobre todo, de creernos de que podemos y sobre todo no dejarnos definir por algo, ¿sabes? Yo no solo soy mamá, también soy mujer, no solo soy un paciente de Guillain-Barré, no solo soy mi profesión, no solo soy hija, soy un cúmulo de cosas y no tenemos por qué dejarnos definir solamente por esa, tal vez algo negativo, ¿sabes? Y pues no pequeño porque pues a la final hay condiciones que son grandes, pero pues a la final sí es una cosa mínima entre todo lo que hay en la vida. Total, seamos perseverantes, seamos empáticos también, no solo las personas que tienen un tipo de diagnóstico, sino a su alrededor. Hay veces que no necesitamos soluciones, solo necesitamos compañía. Y creo que eso es como lo que más alimenta el corazón, sentirse uno acompañado cuando uno ve todo negro. A veces uno tiene que ser ese faro de luz. Y después de la enfermedad, mira que llegaron muchas personas faro a mi vida y se lo agradezco. Y hay que nutrir mucho ese tipo de compañías, ese tipo de personas, y no todo es malo. Claro. No todo es malo. Algo bueno sale de ese tipo de situaciones, que uno no lo ve en el momento, pero salen cosas. Es difícil ver de pronto la luz entre tanta oscuridad, pero de que existe, existe. De que existe, existe. Y seguramente también eso que tú mencionas del faro
de personas que son faro, seguramente tú también serás persona faro para muchos otros. Entonces, sí, siento que es una red de apoyo que realmente es apoyo mutuo entre todos y es importantísimo. Gracias a todo esto y a todo lo que tú pasaste y lo que vienes logrando ahorita, ¿qué viene para ti? ¿Tú cómo ves tu vida ahora? Que ya estás recuperada, supongo que no pensarás todos los días en lo que pasaste, aunque sí marcará y dejó una huella en tu vida. ¿Qué viene ahora para ti ya después de verte bien, de haber superado esto y de darte cuenta que eres capaz de lo que sea? Bueno, se vienen cositas. Nada, creo que desde mi ámbito profesional como abogada, Bogotá y Colombia necesita como pensar más en las personas que están en situación de silla de ruedas, incluso en situación de personas que necesitan aparatos ortopédicos. Todo este tipo de situaciones, la ciudad no está hecha para ellos y es una ciudad tosca para las personas que estuvimos en silla de ruedas o están en silla de ruedas. Entonces, creo que Bogotá, por lo menos, me gustaría empezar de lo pequeño a lo grande, debería tener esa óptica y en algún momento de mi vida sé que lo haré, ser una voz para las personas que no nos voltean a mirar tan fácilmente. Como mamá, disfrutarme esta etapa, disfrutar la etapa de verlo crecer, de hablar. Sí, no, creo que eso me alimenta demasiado el corazón, verlo progresivamente, todo el cambio que ha pasado con Martín. Y ojalá la vida me permita seguir acompañándolo y que en algún momento él mire esta historia y vea por todo lo que ha pasado su familia. Claro, y que será un ejemplo grandísimo también. Total. Y ya, ¿no? Como hija, espero seguir siendo una muy buena hija. No, más que eso, espero volver a ver a mi mamá. Claro. Extraño demasiado a mi mamá. Y como ahora soy mamá, la entiendo tanto, creo que nos merecemos un abrazo y nuevamente salir a tomarnos un cafecito juntas y decirle cómo lo superé, mami, lo superé. La extraño demasiado, sí. Y pues que ella ya pueda verte también así, porque supongo que la angustia estando lejos no será lo mismo que tú le digas desde lejos estoy bien, a que ella te vea y realmente se dé cuenta que estás bien. Total. Entonces supongo que eso también te llenará tu corazón. Sí. Pues como todo lo que mencionas, Cata, obviamente espero de todo corazón que todo eso lo logres hacer porque te lo mereces, porque eres una súper guerrera como tantas personas que tienen que asumir situaciones de salud tan complejas en las que siento que también el sistema falla un poco y no les brinda el apoyo que tendría que brindarles en situaciones de vulnerabilidad, porque prácticamente es eso, vulnerabilidad. Espero de todo corazón que lo consigas. Te agradezco obviamente habernos prestado este espacio para compartirnos un poquito de tu vida, para compartirnos un poquito de tu historia y que tu vida y tu caso sirva también de ejemplo para muchas personas que de pronto atraviesan por una situación difícil y que están sintiendo en este momento que el mundo se les viene encima, para que se den cuenta que sí hay una salida a pesar de que te digan que no y que siempre habrá un motivo para hacerlo, para salir adelante, para mejorar y para cambiar lo que tú dices, no solamente física, sino mentalmente. Totalmente. Entonces, te abrazo de todo corazón. A ti, muchísimas gracias por la invitación. A ti.